Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro en su capítulo número 34. Me encuentro junto a Iñaki Calderacena y Claudio Tapia. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bien. Qué bueno. Eh, Les recordamos que estamos grabando remotamente, ¿cierto? Respetando nuestras cuarentenas, acompañándonos en nuestros tiempos extraños. Vamos a hablar de películas, por supuesto, y hoy día tenemos Manchester by the Sea y Children of Men. Así que partamos inmediatamente hablando de... Sí, eh, bueno, hay que explicar que nos escuchamos con la cabeza dentro del water porque estamos grabando desde Skype, po. sí, po. Y echamos caleta de menos a Luis y su gran sonido. Así que, Sí, hace perdón. mucho por esto. Y de su presencia también. Exacto. Bueno, expliquemos por si no escucharon el capítulo anterior, que estamos solamente hablando de películas que están en Netflix, ¿ya? No queremos hablar de películas que hay que descargar y todo para que como nos escucha tanta gente, todos van a descargar esas películas y van a colapsar internet, ¿cachai? Entonces preferimos que no puedo seguir. Ya, filo. Sí, pero de todo lo que vamos a hablar está disponible en Netflix para que accedan a ello. ¿Con cuál partimos? Partimos con... me olvidé el orden que Con teníamos. Children of Men de Children of Alfonso Men. Cuarón. Exacto, ¿no? Película estrenada en 2006, Sí. basada en una novela de P.D. James, dirigida por Levemente. Alfonso Cuarón. Previamente, claro. No sé, pues, ¿quién quiere dar un poco de la sinopsis de esta película? Yo me rindo con las dos sinopsis porque he escuchado los podcasts anteriores y uno tiene que reconocer en lo que es pésimo y soy pésimo. Así que le entrego esa tarea a ustedes. De ahí lo hago con Children of Men entonces. Dale. Dale. Ya. Nos ubicamos en un futuro distópico, en el 2027, donde la Tierra se encuentra en un periodo donde no han nacido niños en, ustedes corríjanme, 20 años, más o menos. 18 algo así son. 18, sí, Sí, más por o ahí. menos. Sí. La Tierra está colapsada, hay un régimen totalitario y vemos como un hombre, interpretado por Clive Owen, nuestro protagonista, un una persona que trabaja, es como un funcionario público, Público. de alguna Sí, forma. trabaja en el Ministerio de Energía, si no me Claro, equivoco. sí. Y es reclutado por un grupo de rebeldes Ujú. que quieren derrocar un poco el sistema y luchar, a crear una cierta revolución, porque esconden quizás la solución para todo esto, de alguna forma. Claro. Entonces, acompañamos a este personaje en un viaje que tiene que hacer para salvar a esta solución y ver si es que hay esperanza para la Tierra nuevamente. Porque en eso se centra la película, en la fe y la esperanza, creo Sí. yo. Sí, no ¿Ya? quise contar mucho detalle de qué es esta solución. No sé si tenemos que contarlo de inmediato, nos adentramos en No, sí, eso, no ¿no? es necesario. Debemos explicarlo naturalmente. ¿Sí? ¿Sí? No ¿Por sé. qué decís tú? Porque va a surgir, yo creo, más adelante. Ya, ok. ¿Quién se la repitió? Yo me la repetí. ¿Ya? La había ¿Hace cuánto que la visto, veíais? la había visto dos veces anteriores, y hace un par de años que no la había visto de nuevo. ¿Ya? Y me encontré con más detalles de los que había visto antes. Eso siempre pasa cuando uno se repite Sí. este tipo de películas. Sí, Y me la cagó la sorprendió cantidad de harto. detalles. Sí. Sí, la película eso está plagada de detalles por todos lados, detalles visuales sobre todo. Hay muchas cosas Sí. pasando. Eh, ¿Ustedes ya la habían visto antes? Yo me acuerdo que la vi en el cine cuando era chico y tenía como 15 años, así que fue muy raro la experiencia. No sé si la entendí tanto. Yo creo que sí la entendí, pero me quedé con una emoción de que había visto una cosa muy buena. Y en el cine, bacán haber visto esa fotografía maravillosa de Emanuel Lubezki, ¿o no?
Sí. Lo es. Sí. Y la vi después, de nuevo me tinca en algún momento, y la vi por última vez hace poco. Así que estaba como con la película fresca, igual es una película que me gusta, entonces la tengo como en la mente. Es una película que conozco, creo. Es increíble como pareciera que es una película que está hecha hace 1 o 2 años, Sí, ¿cierto? sí, envejeció ¿Por qué muy está hablando bien. de ahora? O más encima, sí, porque Más esto, encima. bueno, parte que faltó ahí la sinopsis es que todo Ujú. esto pasa luego de una pandemia. Claro, Y la mitad de la población anda con mascarilla en la calle. O sea, Eh, predijeron el 2027, vamos a llegar a eso. oh, claro. qué terrible, weón. No, y esto pasó, se suponía que pasaba como en el 2007 y como del 2009 en adelante no nacían más niños Ujú. en el mundo. Entonces, hay un juego que se llama, ¿cómo se llama? Baby Diego, que es como un Sí, argentino. sí, de Mendoza. Sí, es muy chistosa esa weá, weón. Porque es como una, puta, es como una estrella de rock, po, weón. Claro. Puta, a mí lo Oye, que me llamó. ¿qué no eso? ¿Qué les llamó la atención de esta última vez que la vieron? A mí me pasa que siento que Cuarón, de repente sentí que como nadie entiende lo que es el cine, ¿cachai? Y cómo mezclar no solo estilos, sino que el lenguaje del cine de muchos cines, ¿cachai? Me refiero a que él entiende que la imagen es lo más poderoso, ¿cachai? Pero también entiende que tiene que tener una narrativa. Por otra parte, comprende que al espectador no lo puede tratar de tonto, ¿cachai? Que la información no tiene por qué ser explícita, ¿cachai? Claro. Incluso es una película de mucho background, de Ujú. mucha cosa que pasa en el fondo, ¿cachai? O lo que está lo que la gente conoce como el desenfoque, ¿cachai? Del plano. Sí. Pasan muchas cosas ahí, ¿cachai? El diseño de producción te cuenta o te nutre la historia con otra historia paralela, ¿cachai? Ujú. Eh, Puta, siento que a mí me creció un montón, pese a que nunca le encontré una película ni siquiera más o menos, siempre encontré una película muy buena, pero siento que ha trascendido súper bien. Sí, a mí también me pasó eso con la información, porque de hecho como que no queda tan claro como el proceso que vio, no sé, la humanidad o la Tierra para llegar hasta acá, sino Claro, que te van dando esos trozos de información a través, no sé, de todo lo que está pasando, como decías, y además de información, no sé, que los personajes ven en la televisión o en diarios, y como son como pedazos de información que uno como espectador tiene que completar. Yo sí igual lo claro, encuentro súper interesante. Yo también siento que tampoco le importa que completemos todo y que la película igual es mejor por lo que no terminamos de entender. Es como que te Ajá, sitúan, te sitúan en un mundo en el que como que ya están configuradas las nuevas reglas de esta sociedad distópica, entonces podéis ver cómo viven los millonarios, o cómo viven los revolucionarios, o cómo viven los, no sé, pues, cómo es ser un militar y cómo... Es como que hay como un sobreentendido muy agradable para el espectador porque vais descubriendo las cosas solamente con verlas y con que él tiene un muy buen sentido de dónde estamos situados. Creo que se claro, imaginaron, se imaginaron muy convincentemente este mundo y entonces no tienen como esa cosa peyorativa de explicarle todo al espectador, sino que solo te sitúan y si lo entendiste bacán y lo vas a entender porque está bien hecho y si no tampoco importa. claro, claro. sí, Además, Pero sí, totalmente. porque la columna vertebral de la película, ¿cachai? Es la que tiene todo el peso narrativo y eso está muy bien explicado, pues, weón, ¿cachai? y Eso, 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 eso es contundente, ¿cachai? Lo que pasa es que tú vas nutriendo con todos estos elementos que ya sea que tenía en pantalla o que te lo sugieren solamente, ¿cachai? Entonces vais llenando los pedacitos nomás, pues, ¿cachai? Claro. A mí me parece de una genialidad tremenda, weón. Aparte que, hoy técnicamente, ¿para qué vamos a hablar de eso, weón? No, no hablemos de lo Sí. técnico, weón. Es que es demasiado bueno, weón. De verdad. Es como todo esto que hizo 1917 ahora. Ujú. Cuarón lo hizo hace más de una década, ¿cachai? y como en función de algo mucho mejor, como de un mensaje mucho más importante y trascendental, también encuentro que Claro. como esta cosa media mesiánica tiene también, pero Sí, que desde donde sitúa como al Mesías y el tipo de claro. misión que tiene, encuentro Ujú. que es muy trascendental
Y por lo mismo el final que tiene es perfecto. Como siento que lo último que recordé lo último que sentí al haberla visto es que la encontré muy sencilla, muy simple, a pesar de que podría ser súper aparatosa la película con mucha Claro. pomposidad técnica, estos planos secuencia y estas coreografías imposibles, etcétera. Encontré que era muy sencilla la historia, la encontré corta, la encontré simple, directa, clara, y creo que eso es como ese manejo del director de saber muy bien lo que está diciendo. Y Claro. también, hoy no me acuerdo lo que iba a decir, pero tenía que ver con lo que tú dijiste al final, ¿qué fue lo último? No me acuerdo. Eh, Pero en ah, definitiva. que el Mesías, que el... A ver... No, se fue. Ya, bueno, pero lo bueno de la película, que es una disposición técnica en pantalla, ¿cachai? Que está en pos de la historia, es como que ambas cosas, Claro. una se alimenta de la otra, ¿cachai? Ajá, Pero, pero no se devoran entre ellas, ¿cachai? Es claro. un alimento que va solamente apilando hacia arriba, ¿cachai? En 1917 me pasaba de que uno decía, weón, esta weá técnicamente es maravillosa, pero por momentos decía, ya, pero la película, no, ok, es partir del punto A al punto B, tal como Children of Men, pero Mm. Children of Men tiene toda esta sustancia en el guión, ¿cachai? Es como que no hay una despreocupación en el guión, como si lo hay un poco en 1917, Es que yo ¿cachai? siento que Claro. es una película menos presumida esta, como... Esta, no sé, yo siento que Cuarón igual ha demostrado después que es como de los mejores y tiene esas cosas que sabe dónde partir, sabe lo mínimo, sabe dónde terminarla, ¿cachai? No, la Claro. encuentro como muy respetuosa y también yo creo que se ha ganado como un puesto como en de las mejores películas del último tiempo. Ujú. Sí, de Sí. más, yo también estoy súper de acuerdo con esa aseveración. Ajá. No la encuentro tan exagerada, creo. Creo que como que si no es esta, entonces ¿cuál? Claro. No, claro, Y a pesar de que el mundo que está presentando igual es complejo, y justo lo que hablábamos de entregar como información para llenar como este puzzle, que es la historia que está ocurriendo como atrás, eso lo hace interesante porque, claro, la historia es sencilla, es de un punto a otro, claro. ah, pero la manera en la que está hecho, eh, como que economiza como todo el aparataje que hay detrás en cuanto al mundo ficticio. Claro, claro. No necesita, no sé, meterle como mucho CGI a algo para mostrarte que la weá está de esta forma o mostrarte un montón de escenas como para establecer cómo está la humanidad en ese momento, ¿cachai? Claro, sí. Por eso digo que es una película de muchos background, porque por Ujú. momentos tú estás viendo un diálogo a un personaje que en primer plano, ¿cachai? Y en el background pasan weás, pues pasan caleta de cosas, ¿cachai? Sí. Entonces no necesitáis verlo. O en una. Me recuerdo que hay un plano en donde va caminando el Clive Owen, que por cierto, esta es como la última película decente que hizo, ¿cachai? Bueno, salvo Shadow Dancer, me acuerdo que es del 2012, que esa es más o menos, ¿cachai? Pero revisen la filmografía de Clive Owen. Hizo puras weas después, desde Shoot 'em Up en adelante, hizo puras weas. Bueno, en fin, la cosa es que va Clive Owen caminando, ¿cachai? Y de repente la cámara como que se distrae y se va para el lado, ¿cachai? Y muestran a los milicos, weón, ahí, a la policía armada, ¿cachai? Muestran a unos suches que tienen ahí borrando rayados de la muralla, no sé si les suena conocido eso, ¿cachai? Lo están pintando así plomito, ¿cachai? Pero eso no Eh, pasa. Esas cosas no pasan. no, claro, claro. ¿Cachai? Y no sé, pues los buenos están allanando todo un edificio y tirando todas las weas para abajo, ¿cachai? Botando como media agua con una bulldozer, ¿cachai? Entonces, y eso es una toma de 10 segundos, ¿cachai? Que está muy Ujú. bien planificada y todo, porque después sigue al Clive Owen, ¿cachai? Pero ya, ok, con eso te explicó un montón de weas, cómo está la situación de los inmigrantes en esa nueva Inglaterra que hay en la película, ¿cachai? Claro. Y así tiene muchas otras cosas. Entonces, por eso digo que Cuarón es un weón que entiende la narrativa cinematográfica. El weón es un capo, weón. Y en esta película queda, creo que como en casi ninguna de sus otras películas, queda demasiado demostrado, weón. Sí. Eso me pasó. Sí, igual diría que quizás es la mejor, o que finalmente va a ser considerada de las mejores, con Roma quizás, ¿no? O y tu mamá también.
Puta, yo no veo hace tiempo Y tu mamá también, pero Y tu mamá también me acuerdo que la encontré así el medio pedazo de película. Es que igual yo como que no le encuentro película mala a Cuarón, ¿cachai? Bueno, Cuarón es de estos directores de los que nosotros de repente hablamos que cuando hablamos de que algo es penca dentro Sí, de un director es porque es mucho mejor que la media, ¿cachai? Ajá. A mí Sí. Yo a Roma me encantó, sobre todo técnicamente, pero yo no le compré mucho, ¿cachai? En Puede fin. ser. Sí, yo siento que, no sé si mejor, pero esta es la que más me gusta, o favorita de él. Sí. Sí. Bueno, y Justamente lo otro, perdón, que a propósito del background, lo otro Ujú. muy importante es como esta curatoria al arte pictórico que tiene Cuarón, ¿cachai? Que va Cierto. mostrando cosas, incluso ¿cómo se llama? El David se llama esa escultura que sale. Ujú. Yo soy medio ignorante con esto, así que... Bueno, esa escultura gigante que sale cuando va donde el hermano, el cuñado, no me acuerdo qué es lo que era, un primo, en la película, pues, weón, ¿cachai? También incluso hay un homenaje a Pink Floyd en la weá, ¿cachai? Sí. Sí, pues, Cuando sale el sí, en esa cerdo, misma parte. claro, y más encima cuando el weón llega a esa parte, es King Crimson, pues, weón, The Core of the Crimson King, creo que es la canción, Claro, weón, ¿cachai? sí, de hecho, The sí. Court of the Crimson King. ¿Cachai? Entonces tiene como todo eso. Siento que también nos está diciendo algo con esa otra weá, ¿cachai? Como que no Sí. logré definir bien qué es lo que nos está diciendo, ¿cachai? Pero algo también está diciendo detrás de eso. Eso está súper bien cuidado. El diseño de producción de esta película es la raja, weón. Sí. Es muy real. Yo encuentro que hay mucha atención a los detalles como eso de Pink Floyd que tú decís, cuando uno ve el cliché de la distopía o Sí. de la sociedad en crisis del futuro cercano. Siento que está más pensado como en trazos gruesos, ¿cachai? Como en rasgos generales, pero siento que Cuarón y su equipo pensó en qué tipo de arte iba a ser invaluable y había que preservar en ese momento, Claro. en la situación de los inmigrantes, en la suciedad de la ropa, de los campamentos, ¿cachai? Siento que hay como una investigación, por un lado, como que casi sociológico, muy interesante en la película, que tiene como el fuera de campo, ¿cachai? Claro. Creo que hay mucho comentario en el arte, creo que el arte es brillante en esta película, lo encuentro muy inteligente y muy decidor. Y porque en el fondo te está construyendo un mundo, pues te está planteando desde cada lugar en el que él entra cómo se vive en ese futuro y cómo se llegó ahí. Y la weá es súper coherente, súper creíble. Y si no lo Ujú. fuera, no funcionaría, pues. Claro. Sí. Y la foto también tiene esa cosa que es como nostálgica, melancólica, pero hermosa. Como es un despliegue técnico súper impresionante, pero siempre es un poco como rudo, como cochino, como Sí. oscuro. Entonces en el fondo Claro. te muestra como esta cosa que está como donde no hay esperanza, pero de repente hay un rayo de luz en un columpio y tú entendís que todavía queda esperanza y el plano final, bla, bla, bla. Entonces, Hoy ese plano, a propósito de Columpio, perdón, hay una parte donde están como en una escuela abandonada sí, po. y Sí. está hablando esta tipa que es como la chaperona de esta mujer que tienen que trasladar, y está el Clive Owen, están ellos hablando y en el lado izquierdo hay un vidrio roto y a través de esa rotura se ve la niña afuera columpiándose, weón. Weón, Sí. eso le encontré hermoso esa weá. Y aparte Sí. y además la película, Lubeski usa prácticamente en toda la película usa cámara al hombro, po, weón, ¿cachai? Ujú. Entonces es mucho más realista el tono, mucho más así como, me acuerdo que de alguna forma Spielberg lo hizo en Rescatando al Soldado Ryan, Claro. Ajá. que andaba, Spielberg intentó como casi hacer un documental de la weá, ¿cachai? Y esto Sí. también lo utiliza, pues, weón. Creo, de hecho, todo eso, esa cuestión de que saltan cosas a la cámara, ¿cachai? Y uno le perdona esas Ujú. cosas, ¿cachai? Sí. Que bueno, pese a que en la mayoría de la película es un accidente lo que pasa, ¿cachai? Esas cosas que llegan a la cámara, como la sangre en la secuencia final. No Ajá. sé si cachan eso, que se sube como a un Sí. bus en la cámara y le llega sangre y bueno, por ahí estuve leyendo que Cuarón cortó, bueno, no estuve leyendo, vi el video cuando Cuarón dice corte, ¿cachai? Porque se Ya. ensució la cámara, pues, weón.
Y Lubeski siguió nomás, pues, y nadie lo escuchó por los bombazos, ¿cachai? Que hay en la escena. Entonces, Lubeski siguió nomás, ¿cachai? Y después cuando el weón vio la weá, dijo, weón, es perfecto, ¿cachai? Es perfecto que la toma hubiese seguido con ese baño de sangre en la cámara, weón, ¿cachai? Sí. Entonces, no, o sea, creo que también estoy de acuerdo en que la fotografía de Lubeski es, pero, puta, esencial en la película. Esencial para lo que es la película. Sí. Pero yo creo que siempre porque saben muy bien cómo utilizarla, como creo que esa es la diferencia con 1917, donde todo era impresionante porque sí, acá yo creo que es narrativa, el arte, la foto, yo creo que es como un gran logro de dirección por lo mismo. Creo que ahí se puede hablar de un buen director. Sí, pues está, Sí. y está en función de la historia, pues, o sea, es como, no es antojadizo, como en Claro. ninguna decisión, o sea, no se nota así, se nota que está todo como en pos de la historia que se quiere contar. Claro. Y eso es como que se palpa, o sea, se palpa eso como que casi es un documental. Claro. Oye, a todo Y esto por eso funciona como también que sea como tan cruda, porque es como real. claro. En el guión intervino mucho el mismo Clive Owen, weón. Esa weá estaba leyendo y me sorprendió. Y el weón pidió no ser acreditado en el guión. ¿Sí? Sí, sí, porque es un guión que tuvo como... Lo que pasa es que la historia de cómo se concebió la película, o la historia de la película, el argumento, fue que Cuarón solamente leyó como no estoy seguro si leyó como algunas hojas o la premisa de esta novela, ¿cachai? De la novela de... ¿Cómo se llama la escritora? P.D. James. Sí, pero se llama Phyllis Dorothy James, que es una escritora Félix inglesa. Dorothy, sí, sí. Entonces pasó por el guión tuvo hartas versiones. Y en la última versión es donde intervino mucho Clive Owen y Cuarón quedó loco con las ideas que el weón dio, pues, weón, ¿cachai? Que eran Ya. como pequeños detalles que salen en la película, ¿cachai? Entonces, así es como se dio la película. Y finalmente, por eso hay mucha gente que dice, weón, pero si la novela no tiene nada que ver como cómo contó la historia Cuarón, ¿cachai? Y claro, finalmente fue una inspiración nomás para él, ¿cachai? Pero Ya. él, por respeto, obviamente lo ponen como una adaptación de The Children of Men, que se llama la novela de James. Eso. Ah, bueno, todo esto, a propósito de la foto, me acuerdo que en los Oscars se lo ganó el laberinto del fauno. Sí. Sí. Wow. Sí. ¿Quién puso un video? ¿Se está escuchando algo? No, pero lo bueno fue que Lubeski después ganó como 3 veces, así que ya está como saldada Sí. esa deuda. Sí. Pero ¿Algo muy más que merecido. decir? No, yo no tengo nada más que decir. Sí. Creo que ya mucha gente la ha visto y como que habla por sí sola. No sé si necesitaba que la defendamos más. Quizás algo que no nos guste. A mí no me gusta una parte, pero no sé si es spoiler. Pero no, lo voy a contar de manera de no spoilear. Cuando va a empezar esta última secuencia, este último plano secuencia, y empiezan a bajar del edificio y los soldados como que se rinden ante algo, ¿cachai? Que no quiero decirlo para que no haya spoiler por si alguien no lo ha visto. No sé si se acuerdan de esa parte. Sí. Ya. Esa weá me pareció así como muy Hollywood. ¿Cachai? Muy así como, no, eso no pasaría, los soldados no son así, ¿cachai? Independiente de la época en que se esté viviendo y del lugar en que se esté viviendo, los soldados no son así, ¿cachai? Sí. Eso me pasó. Sentí que esa parte como que no supieron resolverla, ¿cachai? Pero es un poquito de mugre en la uña del dedo anular, ¿cachai? Es nada, ¿cachai? Respecto a todo lo demás de la película. A mí me parece una grandiosa película, es de las mejores que he visto. Wow. Sí, no, pero yo igual la considero tremenda. ¿Sí? Sí, no sé si una de las más grandes, pero en esta como nueva pasada que le di, no sé, me dejó con la sensación de que vi algo muy bien hecho.
Ya, y sobrevive hasta ahora, entonces no sé. Creo que está muy bueno. bacán. Entonces la recomendamos con todo. Sí, Así Así totalmente. que, ya pues, estamos entonces con esta película. Pasemos a la Ujú. siguiente, que es... Manchester by the Sea o Manchester junto al mar del 2016. Sí, que acá llegó el 2017, me parece, ¿o no? No estoy Recién. seguro. Sí, Sí. llegó el 2017 acá. Llegó como Ya. Manchester junto al mar. Ujú. Que en realidad se llama Manchester by the Sea. Me lo dijo la amiga Francisca Miranda del podcast de música, Tienes que de toda la hecho razón. recomendamos escuchar el podcast de música, está súper bueno, está súper interesante. Ya, vayan para allá, no nos escuchen a nosotros, weón, somos más fome, weón. Los de música la escuchan. Me dice que es Manchester by the Sea. Así se Sí, llama tienes de toda la verdad razón. la ciudad y la película. O según mi papá, Massachusetts frente al mar. Massachusetts. Mm. Me dijo, vi una película muy buena en Netflix, Massachusetts frente al mar. Ah, lo dijo en serio. Sí, sí. Es que Qué chistoso, güey. igual yo cuando la vi la primera vez dije, oh, esta es una película de papá. Así que tenía mucha curiosidad de qué iba a pensar un papá viéndola. Y se la recomendé y le gustó. Mm. Pero encuentro que es como una película hecha como en los 60 así, como un drama familiar, muy clásico, muy bonito, con música inspiradora, que te enseña el poder del perdón, ¿no? Sí, sí, Pero sí, ¿esto te igual pareció? tiene todo eso. ¿Ah? ¿Eso te pareció en un principio? Pero de la mejor forma posible. A Ah, mí me gusta mucho esta película, pero siento que tiene como que huele mucho a que lo hizo una persona vieja igual. ya, ya. Mm. Como Oye, vamos con la sinopsis. tiene una sabiduría. Ya. Un hombre que está como muy desolado, se presenta como una persona muy melancólica por la vida. De repente recibe la noticia de que su hermano, que vive en un pueblo cercano, se va a morir, y cuando lo va a visitar ya se muere, y él deja a su hijo adolescente huérfano porque la mamá como que desapareció, y se lo otorgan a este hombre protagonista para que sea como su cuidador, y tiene que de repente encargarse de su sobrino porque es como su tutor legal. Y él vive en una ciudad cercana, pero se tiene que trasladar a este pueblo donde él vivía antes con su familia, hasta que algo terrible sucedió que lo hizo tener que irse de ahí. Y la película es el viaje emocional de este hombre que está tan destruido por las circunstancias y que tiene que encargarse de nuevo de alguien cuando no se puede encargar de sí mismo, y hacerle frente como a todas las cosas que dejó en ese pueblo, y esas cosas lindas sobre el perdón también aplican. Y te vas enterando de la tragedia y del fondo como la incapacidad de alguien de superar las cosas. Ujú. Y eso, Ya. el protagonista es Casey Affleck, y yo creo que es una de las mejores actuaciones que yo he visto en el último tiempo. O sea, encuentro que es muy, muy devastadora de una forma muy real y muy sutil. Sí. Eh, Ujú. yo creo que van a estar de acuerdo conmigo ahí. Sí, Yo sí, Entonces, totalmente. y tenía que serlo porque es una película donde lo que más importa en verdad es como la interioridad del personaje. Eso es como lo importante. Los hechos son como pretextos para entender esta relación o este vínculo entre él y su sobrino. Claro, ajá. Y cómo funciona desde la enemistad hasta el cariño, etc. claro. Eso. Oye, primero yo creo que deberíamos establecer quién es Kenneth Lonergan. Ujú. Ya. Yo quiero hablar de eso porque yo soy su Dale. fan. Sí, Ya, Kenneth Lonergan es un dramaturgo sí. neoyorquino, creo, que ha estado trabajando en el teatro desde siempre. Es conocido por eso principalmente, hasta que en el 2001 saca una película que es como una comedia independiente que se Del 2000. llama 2000, que se Sí, llama casi You sí. Can Count on, ya, que se llama You Can Count on Me, Sí. o Cuenta conmigo, como se llama en castellano. Y es una película que es más o menos piola, pero que es muy bien recibida, y es también es como una especie de drama con tintes cómicos sobre la relación entre dos hermanos frente a una tragedia. Claro. Entre medio sigue haciendo teatro, y después hace otra película que es Margaret, que es del 2011, Un momento, que... quiero corregir una sola cosa. Cuenta conmigo era otra película. Esta se llamó acá Puedes contar conmigo, que es más o menos Ah, la ya, traducción literal, ya pensé que... Mm. por si Ah, acaso. pensé que Que era no la de se los niños. confunda con... Claro, claro. Ya.
Pero en el Ya, fondo, sí. y después hizo Margaret y después hizo Manchester by the Sea, pero en el fondo estamos hablando de una persona que está como muy consagrada en un ambiente, en el mundo del teatro, y que ha hecho solamente 3 películas, pero las 3 han sido súper bien recibidas y el tipo tiene como un prestigio que yo creo que fue lo que ayudó a que esta película le fuera también como le fue, que se ganara el Oscar, bla, bla, bla. Además Y, tiene una carrera como guionista que es súper, ah, sí, también súper acotada, pero igual llama la atención, ¿cachai? Porque este weón también, entró al cine primero con Analízame. ¿Se acuerdan de esa película de Robert De Niro Mm, con Billy Crystal? sí. sí. Ya, hizo las dos partes y después el weón hizo el guión de Pandillas de Nueva York, de Lo cual es Scorsese. muy, Mm, sí, pero así fue. Claro. sí. Igual, yo creo que las que son como o sea, con la excepción de esas que yo me tinca que son un poco más de encargos que las películas que la dirigió, creo que son como estos dramas humanistas como a la vida cotidiana de personas y que siempre tienen como mucho énfasis en las relaciones entre personas dentro de una misma familia, por lo general, diría yo. Ujú. Como en cuenta conmigo siempre son dinámicas familiares de las que se habla y como personajes que se van descubriendo y siempre son súper bonitas, como que tratan mucho sobre emociones complejas, pero siempre hacia una redención, siento. Ujú. Entonces a Sí, eso voy como cine de repente como de papá, porque es un poco solemne, pero nunca te está como predicando, yo siento, sino que es muy inteligente, entonces es muy sutil y encuentra como comedia en detalles muy cotidianos, no sé, a mí me encanta este director, es uno de mis favoritos. sí, y qué Mm, raro que, bueno, el weón ha tenido caleta de problemas para hacer películas, sobre todo con Margaret, le quedó justo lo estábamos hablando fuera del podcast, y que ujú. la historia de Margaret es terrible, po, es terrible todo el calvario que pasó con esa película, po, ¿cachai? Sí. Sí, porque imagínate una película que rodó en el 2005 y tuvo problemas legales con un productor, creo que fue, ¿cierto, Iñaki? Es que no se decidan con un corte, entonces claro, Ya. Claro. se demandaron entre todos. Claro, Ah, entonces finalmente se terminaron demandando entre todos y al final la película tuvo un estreno que fue muy limitado, ¿cachai? Recién en 2011. ya. Y la demanda, todo este juicio terminó en 2014, recién, y no sé en qué terminó, pero recién se cerró en 2014. O sea, pasó 9 años, ¿cachai? Peleando por lo que era Igual finalmente el corte de la película, ¿cachai? es chistoso Wow. porque es como una película que tú no la has visto, Angelo. No, todavía no. Ya, yo igual creo que esa es como mi película favorita de la existencia, así que la recomiendo mucho. Pero lo que me pasa es que siento que esa película en el 2011 tuvo como una ventana de exhibición de una semana, porque era como que dentro del acuerdo legal era como ya tenemos que estrenar esta weá para que exista. Claro. Y de la nada, una película que tenía como a Mark Ruffalo, Matt Damon, Lana Paquin, caleta de actores conocidos, la tiraron demasiado piola como para salir del cacho de que exista, y muchos críticos empezaron a descubrirla. Y a Claro. cachar como, Mm, oye, esta weá es muy buena, esta weá es buena, esta weá es buena, y no alcanzó a hacer tanto ruido, pero igual se habló de ella. Entonces yo creo que eso también ayudó a que después, como cuando llegara a Manchester junto al mar, que quizás igual es más accesible, ya venía como con un caché o como con un pedigrí más probado, ¿cachai? Entonces esta película Claro. como que estrenó en Sundance y después fue conversada todo el año, y es un tipo de películas que la gente ya no va a ver tanto, yo siento, que ya no hay en el cine como un drama, ¿cachai? Claro. Como ajá. un drama de relaciones humanas, un drama Sí, adulto. la gente generalmente va a ver al cine cosas que provoquen como emociones muy fuertes, pero como muy artificiales, ¿cachai? O bien va a ver algo que sea como técnicamente llamativo. Pero Claro. un drama Por como e- bien hecho, al menos de los gringos, no salen tantos, ¿cachai? Entonces yo Mm, siento que esta película es como una especie de anomalía en su panorama sí, fílmico. sí. Pero bueno, ya he hablado Bueno, suficiente. la idea de esta película es de John Krasinski, finalmente. Él se la comentó a Matt Damon cuando ya. estaban como en la premiere o en una cena antes de la premiere de Adjustment Bureau, creo que se llama la película, Ya. que es como del 2011. Y Matt Damon quería hacer el debut quería debutar como director con esta película, ¿cachai? Con esta idea finalmente. Y protagonizarla. Entonces, como él conocía a Kenneth Lonergan, ¿cachai? Y cachaba en el hoyo que estaba metido este weón con todos los problemas legales con Margaret, le llevó la idea y le dijo, bueno, escríbete este guión y todo, tú te escribí el guión, yo hago mi debut como director y la protagonizo. Empezó a escribirla, después la reescribió, empezó a pasar el tiempo y pasó que la agenda de Matt Damon no dio, ¿cachai?
Y finalmente el weón le cedió como toda la libertad y le dijo, bueno, tú escríbela y dirígela, ¿cachai? Y yo te funciono como productor, ¿cachai? Entonces finalmente Matt Damon y John Krasinski salen como productores o productores ejecutivos, creo que son. Y el Casey Affleck fue recomendado por el mismo Matt Damon, porque se conocen por los hermanos Affleck con Matt Damon. Y así fue como se gestó la película. Así fue como nació la película. Esta no era una... O sea, independiente de que es una película de Lonergan, ¿cachai? Él la escribió, ¿cachai? Él la dirige y él le entrega todo lo bacán que es la película. La idea principal fue de Krasinski, ¿cachai? Ya. Y así Eso es interesante, eso no lo sabía. No sé, a mí me gusta mucho todo lo que dijo el Iñaki, coincido prácticamente en todo con él, ¿cachai? Salvo en lo de Margaret, que a mí no me gustó tanto, pero la encontré una gran película, ¿cachai? Hubo ciertas cosas que no me gustaron, ahora el Iñaki me dice que yo vi como el último corte, que dura como 2 horas y media, y el Iñaki vio la de 3 horas, entonces probablemente hay detalles que a mí no cuando yo la vi no me fueron presentados como en la versión que vio el Iñaki. Siento que esta es lejos la mejor película de Kenneth Lonergan, a pesar de que tiene 3 nomás para elegir. Y me causó mucho, esta vez me causó mucho interés, como la vi con un poco más de distancia, me causó mucho interés esto de... ¿Quién se está sirviendo un copete? Yo me estoy sirviendo té. Sirviéndote. Me causó mucho... Mi panorama es tomar tecito y hablar de Manchester by the Sea. Ah, ya, está bien. Perfecto, pero un señor de los 50. Claro. Me causó mucho interés este humor que suele meter en situaciones demasiado dramáticas Lonergan. Creo que es lo más, creo que es una de sus sellos, porque está en todas sus películas, ¿cachai? Y en Manchester by the Sea, por el tipo de incidente que existe en Manchester by the Sea, es aún más duro, weón, ¿cachai? Recuerdo esa... Bueno, la más clara es cuando están tratando de meter al personaje de la Michelle Williams a la ambulancia. Sí. Y no pueden meter la camilla, ¿cachai? Y están para la cagada porque acaban de vivir una weá emocionalmente de las peores que se pueden vivir en la vida, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cachai? O como cuando hay una parte donde Casey Affleck, el personaje de Casey Affleck, que se llama Lee, le pregunta a Patrick, que es su sobrino, le dice, ¿quieres ir a ver a tu papá, que es el cadáver, ¿cachai? El cadáver del papá, o querías irte para la casa? Y el güey le dice, vamos. Y uno piensa una cosa y el otro piensa otra, porque hay una pregunta con doble respuesta, po, weón, ¿cachai? Sí. Y el weón echa a andar el auto y el otro weón se estaba bajando, como ese tipo de weá. Y la situación, la discusión que se da a partir de ahí, creo que todas esas weas las maneja pero demasiado bien Lonergan, es un maestro en esa weá. Creo que eso es mucho oficio del teatro, que es lo que le otorga a esas partes, weón. Sí. Y ese tipo de cosas, o como cuando en el responso fúnebre, como esas cosas que tienen los gringos, que hay como mucha comida, ¿cachai? Cuando igual le dice, el amigo le dice, ¿comiste algo? No, pero no quiero. Y empieza a hablar como con la señora de una habitación a otra y se están gritando en el... ¡Oh, weón! Sí, esa escena yo me acuerdo que en el cine la gente se cagaba de la risa, y yo creo que lo que él hace bien es que esta es como su película más triste, pero yo creo que también es la película más chistosa, como que él sabe meter humor en situaciones muy cotidianas, que en contraposición con el drama que está ocurriendo, te queda como una incomodidad de la que no podía evitar reírte, y eso yo creo que es una cosa que he visto en muy poca gente, pero quizás nunca tan bien hecho como en el caso de él, como siento que tiene muy buen ojo para situaciones cotidianas. Me acordé una de Margaret. En Margaret, cuando se mete con el personaje Matt Damon y le dice, weón, te estás comportando como un niño chico, ya, chao. Y se da vuelta y va a salir y no puede abrir la puerta. Porque tiene muchas chapas la weá, ¿cachai? Y no sabe cómo abrirla. Y eso es como muy incómodo, weón, pero te da risa, ¿cachai? Te da risa la situación. Es como que hubieran sido errores de los actores que en vez de cortar la escena todos siguieron haciéndolo, como no meter la camilla. O, bueno, lo de la camilla es un error. Pero me parece como que están muy fundados en cosas que podrían pasar, entonces se agradece mucho como ver un dramón terrible como este, y que está aliviado por estas fugas cómicas.
Sí, Claro. porque le hace balance como a la tragedia que te están mostrando. Y son como puestas súper naturales. Y si yo también como que estaba con risa en esas partes, pero en esta segunda vez que la vi sabía lo que estaba pasando como en lo que te estaba mostrando en los flashbacks. Ujú. Sabía hacia dónde iba todo esto. Entonces lo encontraba como... Siento que funciona porque es hasta incómodo estar Sí, po. riéndose, viendo de dos situaciones muy dramáticas y una tragedia tremenda que Claro, está que arrastra el protagonista. claro. Ese es un súper buen giro de la película, igual que yo, esta película, yo también, bueno, me acuerdo en el cine cuando se revela una imagen vía flashback de que te explica la tragedia, que es una explicación que tú no sabías y que necesitabas Ujú. necesariamente, porque Sí, como que a uno no le empieza a molestar tanto ese vacío, ¿cachai? Como que te lo preguntáis en el fondo de tu mente, como, pero ¿y qué pasó con...? No sé si les pasó. Sí, ajá, sí. De Como que hecho, siento sí. que so- es el lo momento que, perfecto de la película donde no es ni muy antes ni muy después, para que tú, ¿cachai? Para que no te importe, no es ni muy antes para que no te importe, ni muy después como que ya tienes la pregunta instalada y empezaste como a lucubrarlo tú. sí, Ujú. Te dan una respuesta inesperada de una forma muy potente y la gente, me acuerdo que quedó para la cagada en el momento, fue como, ¡oh! Como un sí, gasp sí es pa'l hoyo. general. Mm, De hecho, Que, ella es muy cuático en el era momento una en que sea. sí. En el momento en que se da la película, tú te das cuenta y vaya en el primer tercio. Y el weón podría, mira, creo que en ese sentido es muy inteligente para narrarla. Porque tú podrías haber tenido esa revelación en el último tercio, ¿cierto? sí, pues, Ujú. profesionalmente. Y tú has dicho para atrás así como, ah, por esto este weón se comporta de esta forma, ¿cachai? Pero Claro. es tan vivo que lo hace terminando el primer tercio de la película, ahí es donde te cuenta todo, ¿cachai? Y ya con eso tú no te arriesgáis a terminar odiando al personaje de Casey Affleck, ¿cachai? Ujú. Siento que ahí es donde empatizáis con él, ¿cachai? Como sea, empatizáis con él, independiente de que lo que hizo sea cuestionable, no cuestionable, o como sea que alguien lo quiera juzgar, ¿cachai? Entonces empezáis a empatizar con él y de ahí en adelante, cuando ya estáis como, quizás no queríais como acompañarlo más, ya seguía acompañándolo, pero ahora vais de la mano con el personaje, ¿cachai? Y con estos dos personajes en realidad que son Sí, sí. él y su sobrino, que además hay una Sí. química ahí, weón, que es tremenda, weón. Es que En son estos Sí. súper dos. buenas, los dos son súper buenos actores. Yo encuentro que ese fue como Sí, ¿cómo se dice? Como la revelación de Lucas Hedges. Como que sí, con eso se dio a Ajá. conocer, lo hace súper súper bien. Es que son muy naturales los dos, creo. sí. Creo que Sí. Casey Affleck como que aterriza mucho su personaje y bueno, el sobrino también. Pero no lo. Siento que toda esta película es demasiado real y si no, no hubiera funcionado. Entonces está como esos tartamudeos, eso hablar por encima del otro, Ujú. silencios, subtextos sobreentendidos. Creo que en ese nivel es súper, súper lograda la película. Y estas cosas como Sí. cotidianas también, como esto, no sé, hay una weá que a cada rato se repite, que es como, oye tío, ¿se puede quedar tal amiga conmigo esta noche? Tú al principio lo veis como algo medio incómodo, medio así como, ok, ¿cómo se da esta situación con estos dos personajes? Y después se vuelve a repetir y va teniendo otras respuestas, ¿cachai? Entonces Ajá. vais teniendo otras reacciones con un mismo plano, ¿cachai? Esa juega de verdad que yo la encuentro maravillosa en la película. Creo que que es el punto. Yo creo que finalmente no estáis viendo una película, estáis asomado a una ventana hacia una realidad finalmente, ¿cachai? Sí. A mí me gusta que los personajes sean tan reales y sean siempre coherentes, como que desde un inicio hasta el final, como que yo me esperaba una cosa, pero yo sabía que no me iban a dar Sí, pues. esa solución, Claro. porque son muy coherentes, De como... hecho, yo encuentro que eso que tú decís, Ángel, Ujú. ya te interrumpí, igual, ¿no? Pero no dale, Ah, ah, ya, sí, no perdón. dale, que perdí la idea, entonces Que dale nomás. siento como que una película menor o una película que ya hemos visto tuviera hecho una redención un poco obligatoria del protagonista hacia el final. Claro. Eh, Claro. y yo creo que la película se trata un poco de que no existen esas redenciones en la vida real para todos, siempre en un debido momento, ¿cachai? Claro. Creo Ujú. que, spoilers, pero pico, no tanto tampoco. Hay como una conversa final donde el Casey Affleck toma una resolución respecto a cómo van a vivir y qué va a pasar con la situación que ellos tienen con el sobrino, y que es Sí. como una derrota de alguna forma, es como que se rinde. Sí. Y, Ujú.
Y ante eso, como que el sobrino reacciona mal, pero claro, pues él le dice, yo no puedo con esta wea, no puedo, no puedo soportarlo, es mayor que yo. Y leí una entrevista donde el Kenneth Lonergan decía que él sentía que no habían hecho todavía la película para la gente que no se la podía, que siempre habían hecho la película que tirara para arriba, ¿cachai? Claro. Pero siento que en esa decisión de quedarte con el fracaso, pero no verlo como en una luz negativa, sino como verlo también desde el perdón y desde la incapacidad de que tú sabes que ese weón, ese personaje, después de que la película se termine, va a ir dando tumbos hasta que en algún momento, quizás en 40 años, va a sentirse un poco mejor. Claro. Siento que esa decisión, por la forma en que está tratada también, por cómo está dirigido y por como la compasión que tiene y el amor que tiene por los personajes, creo que es lo que hace que sea como una película tanto más especial, porque es diferente y no la he visto tanto antes. Exacto, sí. Totalmente Sí, no, completamente. Sí. Que conectamos con Children of Men, estábamos hablando de lo que se muestra y no se dice. Acá siento que de alguna forma ocurre algo similar, en cuanto que te van entregando información con los flashbacks de lo que pasó, pero los personajes en ningún momento dicen lo que les está pasando, lo que les pasó o lo que están sintiendo. Son solamente acciones. Y eso lo encuentro súper interesante y hasta como bonito. De hecho, en un momento cuando el personaje del sobrino de Lucas, de la película se llama Patrick, si no me equivoco. Sí. Claro, tiene como que recién como cae en cuenta de lo que le está pasando y se permite a lo mejor sentirlo. Y esa parte que ocurre en la cocina con el refrigerador, ¿cierto? La encontré como demasiado real, de personas que no dicen lo que sienten, pero que es innegable lo que tú puedes. Exacto. Y que eso que al final es un duelo, es una película también que habla de eso, sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre la sanación, y eso es como, no hay reglas, no todos lo viven de la misma forma. Y eso está súper como claro en la película, lo encuentro muy real y eso es lo que me impacta también. Que esa incomunicación es mucho más propia del ser humano que la capacidad de hablar elocuentemente de lo que a uno le pasa. Porque también hay otra escena que es un clásico también, como muy comentada en ese momento, donde la Michelle Williams, que tiene un papel que igual es chico dentro de todo, pero que es con una carga emocional terrible. Se encuentran en el presente con él y la conversación que tienen, si tú la transcribes, son balbuceos para todos lados. Uno hablando de otro y como que no dicen nada, no dicen nada. Ajá. Pero y cuando el weón siente que la herida está demasiado abierta, se vira, weón, que es como lo que hizo en un principio, ¿cachai? Claro. Y es muy real esa weón. O sea, alguien, ¿cuántas veces nos ha pasado que tú querís resolver un problema con alguien, independiente que estés discutiendo, ¿no? ¿Cachai? Y tratáis de resolverlo y de repente esa persona se va, o tú te vas, ¿cachai? Claro, ya, chao, weón. Y no se puede conversar en ese momento y eso tampoco lo ve uno siempre porque la mano... No sé, yo siento que en la ficción como que la gente se esfuerza a resolver esos conflictos, ¿cachai? Claro. Acá que están hablando de la incomunicación, lo que te hacen es como poner el dedo en qué pasa cuando la gente no se entiende, ¿cachai? Claro. Entonces eso lo encuentro, no sé, creo que es una película muy recomendable. Sí, totalmente. A mí lo único que me hizo un poquito de falta fue como más... O sea, entiendo que el Lonergan es como más teatral, ¿cachai? Entonces de repente como que visualmente no es tan atractiva, ¿cachai? Siento que podría haber hecho más movimiento de cámara y todo, pero el guión es tan sólido, weón, que finalmente cuando tú ves la película da lo mismo. Mientras te ponga los personajes en pantalla está todo bien, ¿cachai? Exacto. Eso me pasó. Sí, como que tenía que achuntarle. Sí, oye, yo la recomiendo así como con todas las estrellitas del mundo. A mí me encanta. Sí, no, yo también, totalmente. Sí, recomendado. Hemos dado 2 buenas recomendaciones para Netflix hoy día. Sí. Ya, pues, oye, pero tenemos recomendaciones que no necesariamente tienen que ser Netflix. ¿Vamos a las recomendaciones? Bueno. ¿Tú tienes algo para recomendar, Angelo? Sí. ¿O no alcanzaste a ver algo? Yo sí. Yo me he puesto al día con series y así que no tengo nada como completo para recomendar esta semana. Ah, ya. O sea, puedes pasar. Tienes permiso para pasar.
esta semana. ¿Y el Iñaki? Sí, A ver, Iñaki. estamos grabando. Sí, hace rato. Ah, ya. Yo vi, a ver, he visto, quiero recomendar mucho Onda Media para la gente que la conoce y no se ha metido, ahora es el momento para meterse. Es una página chilena de tipo streaming que antes tenía un límite por mes de lo que se podía ver, pero ahora está desbloqueado, así que se puede ver ilimitadamente. Hay mucho contenido, hay muchas películas, hay series. No me han pagado por decir esto, pero encuentro que uno siempre se queja de que el cine chileno no tiene mucha ventana. Esta es una ventana muy exhaustiva, está caleta de películas chilenas, Sí, entonces bueno, hay lo recomiendo. mucha película Sí, buena. Y Llegó lo mío, Emma de sí, hay Pablo harto. Larraín. sí, igual Ahora, se iba a decir, como yo he visto dos películas de ahí últimamente que son las por las que porque me pasa siempre que durante el año, cuando salen películas chilenas, las tengo que ver al tiro porque si no siento que después no voy a encontrarlas. Ahora, y eso me pasó con Emma y con Tarde para Morir Joven el año pasado y ya pude ver las dos en Onda Media. Ambas las recomiendo con reparos porque las encuentro interesantes a las dos, ¿ya? pero ninguna puedo decir que me haya encantado. Pero podríamos hablar de unos Onda Media en otro capítulo. Me Eh, parece. Sí, Eso, y A mí lo que me bueno, pasa es que no me gusta ver como muy chico. Tiene que ser como mi tele grande y no está la aplicación ni para los media players ni claro, para la no, tele Samsung, ¿cachai? ahí tienen que verlo desde la pantalla o un Claro. HDMI si quieren conectarlo a la tele. Sí, sí, y sí. todo eso me da como un poco paja. Pero también sé que tampoco van a como a levantar la aplicación como para esto tan luego, así que probablemente voy a tener que empezar a ver con el computador enlazando a la tele. Pero es una Ujú. súper buena opción, yo también quiero como meterme ahí y empezar a ver todo lo que me falta y todo el catálogo que tiene. Sí, porque tiene muchas cosas, Sí, muchas. Sí. Tienen cortos también. sí, Ah, mucho corto, documentales. También vi Nostalgia de la Luz, que tampoco la había visto. Ay, qué bueno. ah, También la recomiendo. Esa sí la recomiendo harto, no sé si la han visto. Está la sí, trilogía de eh, Guzmán. es muy, muy, muy bonito. Esas son mis recomendaciones. Sí, oye, yo tengo dos recomendaciones. Tengo una película, porque he visto muchas películas que de verdad vale honguito, entonces no vale la pena recomendarlas, pero sí hay una que no está genial ni nada, pero está muy buena, sobre todo por el director, ¿cachai? Que es un director muy interesante siempre, que es Takashi Miike, que es su última película, o penúltima, porque este weón hace película a cada rato. Si onda, vaya a comprar al super, volví y ya tiene otra película, weón. Que se llama Hatsukoi. Título internacional es First Love. Ya. Así que esa la recomiendo, está bastante interesante, súper entretenida. Hay harto yakuza, harta sangre y harta cosa asquerosa. Pero no tan exagerado como siempre ha sido Takashi Miike. Y lo otro que quiero recomendar es que hace poco caché que hace como una semana llegó la serie Community de Dan Harmon. Oh, sí. Dan Harmon, el creador de Rick and Morty. Esta es la serie que hizo antes. Y weón, yo había visto algunos capítulos antes. Pero ahora dije, ya, a ver, voy a cachar. Y están las 6 temporadas y me mandé una temporada al toque y la weá es terrible buena. Es Así muy que, buena. y, o sea, ¿ah? Que es muy ¿No? buena. Ah, ya. Sí, puta, yo creo que estoy recomendándole a gente tan perdida como yo nomás. Con lo de la serie, yo no soy muy de serie, entonces. Ujú. Pero la weá es súper buena, así onda. Tiene algunas cosas muy estúpidas, pero tiene cosas como demasiado brillantes. Sí. Así que la recomiendo, por lo menos vi la primera temporada y la recomiendo así con harta fuerza. Sí, no, Así que sí. eso, po. Es muy buena. Oye, Iñaki está ahí todavía. Ya, lo que pasa es que Iñaki desapareció porque se le acabó la batería al computador y el muy merme no usó el cargador, pues. Entonces no alcanzó a Sí. enchufarlo y se le acabó el computador, así que Sin el estaríamos Iyaki. despidiendo el podcast sin el Iñaki. Queremos agradecer a Skype, queremos Por hacernos agradecer sonar a... así. Sí, claro. Bueno, al tío Luis un saludo, que lo echamos caleta de menos. Y A los amigos de saludos, Luis. Root también. Ajá. Y eso, pues.
Ah, se me olvidó avisar algo la vez pasada. En Ujú. YouTube, para que no vaya a salir alguien a decir, oye, esta no es la música de... Ya. En YouTube nos empezaron a poner problemas con la música que poníamos detrás de este podcast, detrás de lo que hablamos, que es la Ujú. música que corresponde a lo que estamos hablando. Sí. Ahora tuvimos que acudir al tío Trent Reznor y ocupar la música que tienen Creative Commons, que tienen algunos discos de Nine Inch Nails ahí, y lo estamos Ujú. usando tanto para este podcast como para el de música, ¿ya? Sí. Para que no crean que nos estamos equivocando o algo así. Lo estamos haciendo así para que YouTube, porque YouTube nos ha bajado, incluso nos ha bajado capítulos y hemos tenido que los tenemos que reeditar y subir, y es una pega así tremenda. Ya, o sea, no debería estar explicando todo, pero me refiero a que YouTube está poniendo atados, entonces mejor no tener atados con ellos, y eso que ni siquiera monetizamos todo esto, porque no Sí, es no, nuestro... pero son muy cuáticos con eso, así que muy pesadito. Así que eso, para que dar ese aviso. Ya, pues, Ángelo, ya, eh, nos estamos ahí viendo, o sea, nos estamos escuchando en el capítulo 35. exacto. Y eso, quédense en casa los que puedan, por favor. Sí, No sigan cuídense eso. Ya, y eso. Así nos que vemos. eso. Adiós. Chau.